Uno la llamaba vieja. No mamá, no madre, solo vieja. Cada vez que ella le preguntaba si había comido, él rodaba los ojos y daba un portazo. Cada te amo que ella susurraba se estrellaba contra el silencio. Fueron 10 años de lágrimas secándose en el suelo de la cocina. 10 años de gritos que golpeaban las paredes como cuchillos invisibles. Los vecinos decían, ese muchacho tiene buen corazón, solo está perdido. Pero si hubieran visto lo que ocurría puertas adentro, habrían tragado sus palabras. Ella trabajaba en 2 empleos para que no le faltara nada, mientras él gastaba cada centavo en noches que le ayudaran a olvidar quién era. Wilson, cuando ella llegaba a casa, lo buscaba. No para reclamarle, sino para asegurarse de que estuviera vivo. Algunas noches lo encontraba dormido en el sofá, otras simplemente no regresaba. Pero cada noche, antes de dormir, ella oraba en silencio. Dios, cuídame a mi hijo aunque él me olvide. 4. Los años fueron tallando líneas en su rostro. No por la edad, sino por la preocupación. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas como la tierra que alguna vez cultivó. Y él estaba demasiado ocupado culpando al mundo para notar que la única persona que seguía luchando por él se estaba apagando lentamente. Una noche, él gritó palabras que lo perseguirían por el resto de su vida. «Tú arruinaste mi vida. Por tu culpa soy nada». Ella no respondió. Solo lo miró con unos ojos llenos de perdón. Un amor tan puro que ninguna herida podría borrar. Ese silencio fuese el golpe más fuerte que él recibiría jamás. 6. Después de aquella noche, ella dejó de llamarlo. No por enojo, sino por cansancio. Un cansancio que no nace del cuerpo, sino del alma. Él no se dio cuenta. Pensó que al fin ella le estaba dando espacio. Pero en realidad, ella estaba aprendiendo a soltar. 7. La casa comenzó a llenarse de vacío. Ya no olía a comida recién hecha y las paredes solo devolvían el eco del silencio. Por primera vez, él sintió que no había nadie esperándolo. No se encendían luces cuando llegaba, ni una voz lo recibía con ternura. La soledad empezó a pesar más que cualquier culpa. Entonces, intentó llenar el vacío con ruido, música, alcohol, fiestas, pero nada funcionó. Cuanto más trataba de escapar, más fuerte se hacía la ausencia de ella. Hasta que una noche encontró sobre la mesa la vieja Biblia de su madre, marcada con una carta doblada entre las páginas. 9. La carta era breve, escrita con su letra temblorosa. Rezo cada día para que encuentres paz, hijo mío. Aunque sea sin mí. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Por primera vez en años lloró, pero no por dolor, sino por darse cuenta de que el amor más puro lo había estado esperando siempre. 10. Esa noche se sentó en la oscuridad, con la carta entre las manos. Las mismas manos que un día la empujaron ahora temblaban de arrepentimiento. Comprendió que había pasado la vida huyendo del pasado, sin notar que en el camino destruyó a la única persona que lo amó sin condiciones. Pasaron días sin que pudiera dormir. Las palabras de aquella carta lo perseguían como una sombra que no se iba. Recordó cada insulto, cada puerta que cerró en su cara, cada mirada que evitó. Era como si su mente le mostrara una película que ya no podía detener, una donde él mismo era el villano. Despertó una mañana con un nudo en el pecho y decidió ir a verla. El camino hacia la vieja casa le pareció más largo que nunca. Cada paso pesaba como si arrastrara años de culpa. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Adentro todo seguía igual, pero diferente. El olor a café había sido reemplazado por el polvo, y las flores que ella siempre tenía en la mesa se habían marchitado. Entró despacio, con la carta aún en la mano. Llamó su nombre, pero solo el eco respondió. Caminó hasta su habitación, y al verla sentada en su mecedora, rezando en silencio, sintió que el mundo se detenía. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos ya no tenían la misma luz de antes. Ella levantó la vista y lo miró sin sorpresa, como si hubiera sabido que él llegaría. No dijo nada, solo sonrió, con esa sonrisa cansada que siempre escondía el dolor. Él se arrodilló a su lado, sin poder contener las lágrimas. Le tomó las manos y las besó una y otra vez, mientras el arrepentimiento lo ahogaba por dentro. «Perdóname, mamá», susurró entre sollozos. «Perdóname por no ver todo lo que hiciste por mí, por no entender que mientras yo maldecía mi vida, tú estabas orando por salvarla».
Ella le acarició el rostro con una ternura infinita. «Ya estás perdonado, hijo. Siempre lo estuviste. Solo necesitabas abrir los ojos», le dijo con voz temblorosa pero llena de paz. En ese instante, él comprendió algo que ninguna lección del mundo podría enseñarle, que el amor de una madre no necesita reconocimiento para existir, pero sí un corazón arrepentido para ser comprendido. Desde aquel día, todo cambió. Él dejó atrás los vicios, los rencores y los falsos amigos. Empezó a trabajar, no solo para ayudarla, sino para honrarla. Cada mañana le preparaba el café, y cada noche se aseguraba de decirle «te amo», aunque la voz se le quebrara. Los años siguientes no fueron fáciles, pero por primera vez él sentía paz. Había descubierto que no hay castigo más grande que vivir sabiendo que se hizo sufrir a quien te dio la vida. Y cada vez que la miraba, recordaba esa lección que lo acompañaría para siempre, que una madre no se reemplaza, no se olvida, y que si algún día ella faltara, el mundo entero se derrumbaría. Con el paso del tiempo, el hijo comenzó a notar los pequeños detalles que antes ignoraba. Como ella se quedaba despierta esperándolo, incluso cuando decía que no lo haría. Cómo disimulaba el dolor en las rodillas para seguir cocinando su plato favorito. Cómo sonreía, aunque los años le pesaran como piedras. Cada gesto de ella se convirtió en una lección silenciosa. Una forma de amor que no necesitaba palabras. Había tardes en que se quedaban sentados en el patio mirando el atardecer. Él no hablaba mucho, pero bastaba con mirarla para saber que no quería que ese momento terminara nunca. Era como si cada rayo de sol que caía sobre su rostro le recordara que el tiempo no se detiene, y que por más que uno quiera, no se puede recuperar lo que se perdió. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba la casa, encontró una caja vieja debajo de la cama de su madre. Dentro había fotografías gastadas, cartas que él nunca había leído y pequeños dibujos que hizo cuando era niño. En una de las cartas, su madre había escrito: «Mi mayor sueño es verte feliz, aunque no esté yo para verlo». Esas palabras le quemaron el alma. Desde ese día, su forma de verla cambió por completo. Ya no la veía solo como su madre, sino como una mujer que había sacrificado su juventud, su descanso y sus sueños por mantenerlo en pie. Una mujer que nunca pidió nada a cambio, más que un poco de amor y respeto. Comenzó a acompañarla al médico, a caminar con ella por el parque, a escuchar las historias que antes le parecían aburridas. Descubrió que detrás de cada arruga había una historia y detrás de cada silencio, un amor inmenso. Se prometió a sí mismo no volver a dejarla sola, no repetir los errores del pasado, pero el destino, sabio y cruel, siempre pone a prueba las promesas. Una mañana, al entrar a su habitación, la encontró sentada frente a la ventana, mirando el cielo con una paz extraña. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó él. «¿En ti?», respondió ella con una sonrisa. «En lo mucho que has crecido, hijo». Él se acercó y le tomó la mano. Por primera vez, no hubo distancia entre los dos. Era un silencio distinto, uno que no dolía, sino que sanaba. Y mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro, él sintió que aquel abrazo era un perdón eterno, uno que cerraba todas las heridas del pasado. Esa noche, antes de dormir, le dio las buenas noches con un beso en la frente, algo que no hacía desde niño. Ella sonrió y él juró que jamás olvidaría esa expresión, porque en esa sonrisa estaba todo: el amor, el perdón y la paz que tanto había buscado. Durante los días siguientes, la rutina se volvió un tesoro. Cada palabra, cada comida compartida, cada paseo corto era una bendición. Él había aprendido a vivir con gratitud, a valorar el simple hecho de tenerla aún a su lado. Y aunque el miedo de perderla seguía escondido en el fondo de su alma, ahora sabía algo que antes no entendía: que una madre no solo se ama, se honra cada día, con cada gesto, con cada acción, como la flor más sagrada que la vida puede darte. Un día, mientras él trabajaba en el jardín, ella se sentó en el porche y comenzó a hablarle de su infancia, de los sacrificios que hizo para que él tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Al principio, él escuchaba distraído, pero poco a poco las palabras comenzaron a calar hondo. Cada historia era un recordatorio de la fuerza silenciosa que ella siempre tuvo, de la resiliencia que nunca se quebró, aunque él la hiciera sufrir. Empezó a comprender que todo el enojo,
Toda la rebeldía que mostró en su juventud era un reflejo de su propia inseguridad, y que su madre había soportado todo sin perder jamás la fe en él. Cada lágrima que derramó en secreto, cada noche en vela, cada preocupación que la consumió, había sido un acto de amor que él nunca supo reconocer. Una tarde, mientras organizaban viejas cajas en el ático, encontraron un álbum con fotos de él niño. La mayoría estaban sonriendo, pero en todas había un pequeño detalle. Su madre siempre lo sostenía, siempre estaba cerca. Él se quedó mirando esas imágenes y sintió un nudo en la garganta. Nunca había notado que, incluso en sus peores momentos, ella había sido su sostén invisible. Comenzó a recordarlo todo, los portazos, las palabras duras, las noches que la ignoraba. Todo lo que había hecho para herirla ahora le parecía insoportable. No era solo culpa lo que sentía, sino un dolor profundo por haber desperdiciado años sin valorar lo que siempre estuvo allí, esperándolo. Decidió cambiar cada pequeño gesto. Comenzó a prepararle su café favorito, a sentarse con ella a la mesa cada mañana, a escucharla sin interrumpirla. Pequeñas acciones, pero significativas. Cada sonrisa que ella le ofrecía en respuesta era un recordatorio de que nunca era tarde para corregir los errores. Siempre que hubiera sinceridad y amor, ella lo observaba con ternura, y aunque nunca dijo que estaba orgullosa, sus ojos lo decían todo. Era un reconocimiento silencioso que valía más que 1000 palabras. Él entendió que no había nada que pudiera comprar ese perdón, que la confianza y el respeto se ganaban con constancia y dedicación, no con promesas vacías. Una noche, mientras él la ayudaba a acostarse, ella le tomó la mano y la sostuvo fuerte. «Hijo, gracias por quedarte», dijo con voz suave. «Gracias por aprender a verme». Él se quedó en silencio, sin palabras, porque por primera vez en la vida entendió lo que realmente significaba amor incondicional. No era algo que se exigía, se merecía o se devolvía, simplemente existía y debía ser honrado. El tiempo siguió su curso, y con cada día que pasaba, él encontraba nuevas formas de demostrarle cuánto la valoraba. No eran gestos grandes ni dramáticos, sino consistentes, escuchando, compartiendo, cuidando. Cada acción le enseñaba que la gratitud y la presencia son los regalos más grandes que uno puede ofrecer. Y aunque la vida seguía lanzándole pruebas y momentos de tensión, él había aprendido a mirar a su madre con ojos diferentes, ojos que veían sacrificio, paciencia y un amor que nunca había flaqueado, incluso cuando él lo hacía todo mal. Por primera vez, comprendió que su madre no era solo su madre, era la fuerza invisible que sostenía todo su mundo. Mientras la veía dormir esa noche, pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía ganar si la honraba cada día. Comprendió que nada en la vida valía más que ella, y que si algún día le faltara, el mundo entero se le derrumbaría. A medida que pasaban los años, él comenzó a ver los detalles que antes le parecían insignificantes, como ella organizaba la casa para que todo estuviera en orden, cómo se aseguraba de que nunca le faltara nada, incluso cuando sus propios sueños quedaron en pausa. Cada acto pequeño era una demostración de amor que él había ignorado durante tanto tiempo. Un día, mientras caminaban por el parque, ella se detuvo frente a un árbol viejo y dijo: «Cuando eras pequeño, me apoyabas en este mismo árbol mientras te contaba historias. No olvides que todo lo que hago es para ti». Él se detuvo, la miró, y sintió como un peso que había cargado toda la vida comenzaba a desvanecerse. Era una mezcla de culpa, amor y reconocimiento que no podía poner en palabras. Aprendió a escucharla, no solo con los oídos, sino con el corazón. Cada historia que contaba de su juventud, de sus miedos y alegrías, le enseñaba que la vida estaba llena de sacrificios silenciosos que a menudo no se ven, pero que sostienen todo lo que amamos. Comprendió que su madre había vivido por él, que cada lágrima, cada preocupación, había sido un acto de amor puro e incondicional. Durante un almuerzo familiar, mientras conversaban de recuerdos pasados, él notó algo que nunca había visto: la paciencia infinita en su mirada. Todas las veces que lo había corregido, guiado o esperado, lo había hecho sin reproche, sin esperar nada a cambio. Era un amor que existía más allá del tiempo, más allá de los errores, más allá de la juventud y la rebeldía. Esa noche, en su habitación,
Se encontró con fotos antiguas y cartas que ella había guardado. Las revisó una a una, y cada palabra escrita con su letra temblorosa lo hizo llorar. Palabras de amor, de esperanza, de fe, en que él encontraría su camino, incluso cuando él mismo se negaba a verlo. Comprendió que nunca había estado solo, que alguien lo había sostenido, aun cuando él lo empujaba lejos. Decidió entonces dedicar su vida a retribuir todo lo que ella le había dado. Comenzó a estar presente de manera constante, acompañándola a sus citas médicas, ayudándola con la casa, escuchando sus consejos, compartiendo sus preocupaciones y alegrías. Cada acción era un intento de reparar los años perdidos, un recordatorio de que nunca era demasiado tarde para amar y agradecer, pero la vida aún le enseñaba más. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la comida, ella se detuvo, lo miró y dijo: «Hijo, tu corazón ha cambiado. Ahora sé que me ves de verdad». Él sintió que un peso enorme se desprendía de su pecho. Era la primera vez que sentía que su madre lo aceptaba plenamente, no solo como hijo, sino como alguien que finalmente entendía el valor del amor que ella le había dado. Cada día que pasaba, él se convirtió en alguien más consciente, más atento, más humano. Aprendió que el respeto y la gratitud no son solo palabras, sino acciones que se demuestran cada día. Comenzó a valorar cada gesto de su madre, cada sonrisa, cada cuidado, como si fueran tesoros que el mundo no podía reemplazar. Una noche, mientras la veía dormir plácidamente, recordó cada grito, cada portazo, cada palabra cruel de su pasado. Sintió un dolor profundo, pero también un entendimiento que lo transformaba. Había desperdiciado años, pero todavía tenía tiempo de vivir con ella, de aprender de ella, de amarla como nunca antes lo había hecho. Y así, paso a paso, día tras día, su vida comenzó a girar alrededor de un principio sencillo, pero poderoso: que la madre es el corazón invisible que sostiene todo lo demás, y que mientras ella estuviera a su lado, aún había esperanza, amor y sentido en cada momento de su vida. Una tarde, mientras él estaba ocupado en su trabajo, recibió una llamada que lo dejó helado. Su madre había tenido un pequeño accidente en casa. Corrió sin pensar, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al llegar, la vio sentada en el suelo de la cocina, con las manos temblorosas y una mirada que mezclaba sorpresa y alivio. Esa imagen quedó grabada en su memoria como un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Se arrodilló a su lado, sosteniendo sus manos y sintiendo un miedo que nunca antes había experimentado. Por primera vez entendió que no podía perderla, que todos los errores del pasado y los años de indiferencia se volvían irrelevantes frente a la posibilidad de que ella no estuviera más. Cada segundo sin ella parecía un abismo que se abría bajo sus pies. Ella lo miró y le sonrió débilmente, con esa paciencia infinita que siempre tuvo. «Tranquilo, hijo. Estoy bien», dijo. «No es nada grave». Pero él no podía calmarse. Las lágrimas comenzaron a brotar, y por primera vez le confesó en voz alta todo lo que había guardado durante años. Su arrepentimiento, su amor, su miedo a perderla. Sentado a su lado, comprendió que toda su vida había estado construida sobre un error: no valorar lo que tenía más cerca, lo que era verdaderamente sagrado. Cada portazo, cada grito, cada desprecio que le había dirigido en el pasado se convirtió en un peso insoportable que necesitaba redimirse. Durante los días siguientes no se separó de ella ni un instante. La ayudaba en todo, escuchaba sus historias, aprendía de sus silencios y gestos, intentando absorber toda la sabiduría que había ignorado durante años. Cada momento se volvió un tesoro, cada sonrisa un milagro. Una noche, mientras la veía dormir, pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía recuperar. Entendió que el tiempo es implacable y que ninguna cantidad de arrepentimiento podía devolver lo que se había ido. Pero también comprendió que mientras ella estuviera a su lado, había una oportunidad para enmendarlo todo. Se sentó a su lado y le tomó la mano suavemente, con un respeto que nunca había sentido antes. Esa mano que antes empujó, que ignoró y que maltrató, ahora era su ancla, su guía, su recordatorio constante de lo que significa el amor incondicional. En los días siguientes, empezó a actuar con intención.
cada gesto lleno de cuidado y admiración. Cocinaba con ella, caminaba con ella, escuchaba cada historia, cada consejo, cada detalle de su vida. Aprendió que estar presente no era suficiente. Debía honrarla, respetarla y amarla cada día con acciones concretas. El miedo a perderla lo hizo más consciente de lo frágil que es la vida. Cada risa que compartían, cada conversación, cada abrazo, se volvió vital, imprescindible. Comprendió que no hay riqueza, éxito ni logro que se compare con la presencia de su madre, con la posibilidad de verla sonreír y sentir su amor constante. Y mientras la miraba dormir una noche más, su corazón se llenó de una verdad que cambiaría su vida para siempre. Si algún día ella faltara, el mundo entero se le derrumbaría, porque ella no era solo su madre, era su todo, su fuerza invisible, su guía, su refugio, lo más sagrado que jamás tendría. Desde aquel día, cada momento con su madre se volvió sagrado. Ya no había prisas, ni distracciones, ni excusas. Todo lo que hacía estaba marcado por la conciencia de que su tiempo juntos era limitado y valioso. Aprendió a escuchar no solo sus palabras, sino también sus silencios, sus miradas y los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Se volvió paciente. Comprendió que ella ya no era la misma de antes, que los años le habían cobrado fuerza y agilidad, y que su cuidado necesitaba de atención constante. Cada ayuda, por pequeña que fuera, era un acto de gratitud, un reconocimiento de todo lo que ella había hecho por él, sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras preparaban juntos la cena, ella lo miró con ternura y dijo: «Hijo, veo que ahora entiendes». Él asintió, con lágrimas en los ojos, y sintió como un peso enorme se levantaba de su corazón. Por fin comprendía que su amor, su respeto y su presencia eran la única manera de honrar todo lo que ella había sacrificado por él. Los recuerdos de años pasados seguían allí, pero ya no lo atormentaban. En lugar de culpa, sentía un impulso de vivir cada día para ella, de llenar los años que había perdido con cuidado, atención y amor incondicional. Cada gesto que él hacía ahora era un recordatorio de que la madre es un tesoro que no se puede reemplazar. Empezó a llevarla a los lugares que le gustaban, a escuchar sus historias de juventud, a preguntarle por sus sueños y recuerdos, y a aprender de su sabiduría. Todo lo que ella decía se volvió lección, todo lo que hacía se volvió ejemplo. Él se convirtió en un hijo que finalmente entendía la magnitud de lo que siempre tuvo frente a él. En su interior, comprendió algo que lo marcó para siempre. No hay riqueza, poder ni éxito que se compare con el amor de una madre. Nada en el mundo tiene la fuerza que tiene ese vínculo. Es invisible, silencioso, pero inquebrantable. Y cuando se rompe, deja un vacío imposible de llenar. Cada noche, antes de dormir, la abrazaba fuerte, recordando todas las veces que la había empujado lejos, y prometiéndose a sí mismo nunca volver a hacerle daño. Esa promesa se convirtió en su guía, en su compromiso diario, en la brújula que lo dirigía en la vida. Comenzó a enseñar a otros lo que aprendió. Cada amigo, cada familiar, cada persona que encontraba se convertía en testigo de su cambio. Hablaba del respeto, de la gratitud, del amor que una madre ofrece sin pedir nada, y de la urgencia de valorarla mientras aún se tiene la oportunidad. Con el tiempo, su relación con ella se volvió un ejemplo de redención y aprendizaje. Cada abrazo, cada sonrisa, cada conversación se convirtió en un recordatorio de que él había comprendido lo más importante, que su madre no era solo su madre, sino el pilar que sostenía todo su mundo. Y así, día tras día, aprendió a vivir con humildad y amor, consciente de que si algún día ella faltara, no habría riqueza, ni fama, ni poder que pudiera sostener su corazón roto. La madre, comprendió, es lo más sagrado que uno puede tener, y honrarla es el mayor acto de humanidad y amor que existe. Él nunca volvió a subestimar su presencia. Cada día junto a ella se convirtió en un regalo que no podía desperdiciar. Había aprendido que el tiempo no espera, que los errores del pasado no se borran, pero que siempre se puede elegir amar y honrar mientras haya oportunidad. Finalmente comprendió que el amor de una madre es lo más sagrado que existe en la vida. No hay riquezas, logros ni poder que puedan reemplazarlo. Su amor es silencioso, constante, eterno,
Y quien lo desprecia o lo olvida, pierde mucho más de lo que imagina. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto de ella se volvió un recordatorio de lo que significa la verdadera entrega. Él entendió que mientras ella estuviera a su lado, aún tenía esperanza, guía y fortaleza. Y que si algún día ella faltara, el mundo entero se le derrumbaría. Él decidió que su vida estaría dedicada a honrarla, protegerla, cuidarla y demostrarle cada día cuánto la amaba. Cada acción, por pequeña que fuera, llevaba consigo un profundo respeto y gratitud. Porque finalmente entendió que una madre no se reemplaza, no se olvida y no se puede dar por sentada. Y así, mientras la veía dormir una noche más, con la luz suave iluminando su rostro, sintió un amor que no se podía describir con palabras. Era un amor profundo, agradecido y consciente, un amor que había aprendido a valorar con todo su ser. La lección estaba clara. Una madre es un tesoro que sostiene nuestra vida, y solo cuando uno la reconoce y la honra, encuentra paz, gratitud y verdadera felicidad. Su historia se convirtió en ejemplo, en advertencia y en inspiración. No esperes a perderla para entender su valor. Escúchala, abrázala, cuídala, porque ella es el corazón invisible que sostiene todo tu mundo. Cada día que pasa es una oportunidad para redimirse, para amar más y para reconocer que nada en la vida es más importante que la madre que te dio la vida. Y en esa comprensión final, él encontró la verdad más pura. Honrar a tu madre es honrar la vida misma, y quien lo hace nunca camina solo en este mundo. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre lo valioso que es el amor de una madre, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas más historias que inspiran, enseñan y nos recuerdan lo importante que es valorar a quienes amamos. Comparte este video con alguien a quien quieras recordarle lo sagrado que es tener a mamá cerca.